Asumo las consecuencias de mis acciones y sé que esto va a incomodar a muchos malos profesionales que quieran abordar el tema de las conductas adictivas de manera desactualizada, sin marcos de intervención ético, creyendo que cualquier cosa que aparenta ser ayuda, la autoayuda no ayuda, estos discursos anecdóticos no ayudan. Lo que se requiere son protocolos de intervención con ética, basados específicamente en evidencia científica. Y esto pues me da mucha alegría porque sé que para las familias va a cobrar otro sentido, y este discurso, esto que se va a plasmar en este video, le va a permitir entender el porqué de la dificultad de abordar el tema de las conductas adictivas y específicamente poder encontrar una causalidad o una observación de estos distintos fenómenos causales que pudieron contribuir al desarrollo del consumo de las sustancias psicoactivas en ese ser querido. Y por eso vale la pena. Quiero aclararles que no se trata de algo que yo inventé, es lo que indica el protocolo estandarizado con mayor jerarquía y evidencia científica, publicado en el 2023 por la Organización Mundial de la Salud y respaldado por la Oficina de las Naciones Unidas para Drogas y Delitos, que se llama Protocolo Multidisciplinario Intensivo con Psicología Basada en Evidencia, publicado en el 2023, donde señala cómo debe de abordarse toda una estructura de tesis, de intervención, es un protocolo de intervención multidisciplinaria. Y esto nos va a permitir, desde muchos otros ángulos, por supuesto, comprender el porqué. Y quisiera solamente hacer una narrativa estadística, utilizando estadísticas de calidad longitudinal, algunos estudios, algunos constructos teóricos con respaldo empírico del porqué de lo que está sucediendo. Y lo primero que quiero explicar es que las familias tienen un contexto, y este contexto es agresivo con ella. Uno de los factores de predictibilidad que nos hace susceptibles a desarrollar consumos problemáticos o conductas que se puedan asociar de mejor manera con el consumo problemático es la marginación, es la pobreza, es la desigualdad. Y lastimosamente en Latinoamérica y el Caribe el 70 o por encima del 70% de los individuos que habitamos este continente o este subcontinente somos pobres. En Latinoamérica y el Caribe la mayoría de los seres humanos somos pobres, y probablemente tú eres pobre pero estéticamente distinto. Y esto es algo bastante complicado de entender, porque la pobreza está atravesada por dos factores que son importantes de incorporar conceptualmente para poderlo comprender, y es la desigualdad, la inaccesibilidad o la marginación. Son tres, perdón. ¿Sí? Entonces, pero estos dos, primero, la desigualdad y la inaccesibilidad, generan esta sensación de marginación o de desigualdad. Hay distintos parámetros que miden esto. La mayoría de nosotros vamos a ser proclives a tener más inaccesibilidad, sentir más desigualdad y vivir más marginación. Todos los que estamos dentro de esta estadística, solo que algunos van a tener más acceso que otros. Hay una violencia estructural, hay una violencia cultural que reproducimos en la crianza, y estadísticamente todas las personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas han acumulado riesgos, entre ellos los factores de violencia estructural como la pobreza, las segregaciones de color o raciales, las condiciones inherentes al género, pero específicamente depende de donde nazcas en Latinoamérica, vas a tener un entorno social con un foco o un elemento social demográfico que te hace mucho más proclive. ¿Por qué? Hay más acceso al consumo de sustancias psicoactivas, hay más situaciones de marginación y menos políticas públicas que regulen el narcotráfico. Por ejemplo, Colombia y México tienen unos índices bastante interesantes. Ahora, el vivir violencia intrafamiliar y esa violencia no atribuible simplemente a las figuras parentales, recordar que estas figuras están reproduciendo un sistema violento. La falta de presencia parental, porque estos padres están explotados laboralmente, es un factor de riesgo. Que en este ambiente social existan todas estas estructuras es un factor de riesgo. Este acceso, esta cercanía al consumo problemático, a estas dinámicas de tipo antisocial generan factores de riesgo. El 40% de los hombres que han tenido consumo problemático de sustancias psicoactivas reconocen haber sufrido algún tipo de abuso sexual infantil, y recordar que este abuso sexual sucede entre la sociedad familiar de primera y segunda línea de consanguinidad en el casi 90% de los casos. Las mujeres, el 40% de los hombres, las mujeres cuando llegan al consumo problemático, hay estadísticas anecdóticas que hablan del 90% de las mujeres. Hay estadísticas mucho más formales que están aquí en Colombia específicamente, pero también han sido en Nicaragua, en Ciudad de México. Estas mujeres pues cumplen con el 70%, es decir, las mujeres que han tenido uso de sustancias psicoactivas, consumo problemático de sustancias psicoactivas, estadísticamente más formal, se indica que hay hasta un 70% de mujeres abusadas sexualmente. Y por eso es tan difícil
poder abordar este tema, porque como familias hemos sido maltratados por un contexto, hemos sido marginados por la pobreza y tenemos muy pocos recursos para poder intervenir, primero en la infancia, para generar factores de prevención, y luego cuando aparecen estas conductas desafiantes, no tenemos ni el tiempo, ni la estabilidad emocional, ni los recursos para poderlos abordar. Por eso cuando hablamos desde la agencia del sufrimiento, entendemos y dignificamos que la gente no pueda hacer las cosas, porque realmente lo que se puede hacer de manera paradigmática, de manera impactante para prevenir, está en las manos de las políticas públicas. Y es difícil porque esa política pública está también permeada por toda la humanidad que compone la sociedad. Porque nosotros somos personas políticas, componemos el Estado, pero lo que sucede aquí es que la acumulación de esfuerzos se transforma en movimientos políticos. Pero no podemos pensar que las personas desde el esfuerzo individual pueden hacer cambios paradigmáticos por sí solos. En la sumatoria de estos eventos sí. Y esto es algo que es importante aclarar. Entonces, estas personas que están en marginación, en vulneración, en indefensión y en desensibilización, pues no pueden entender por qué ciertas dinámicas de esta sociedad los han maltratado, y ustedes han replicado y han reproducido un montón de dinámicas como adultos en esas infancias, y esas infancias, siendo mucho más susceptibles, siendo mujeres y hombres, depende del contexto, van a ser mucho más proclives a desarrollar consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Ahora, el problema es cómo lo intervenimos. El gran conflicto del espacio sanitario es que lo pretenden hacer desde dos puntos totalmente equivocados. Uno, desde la visión drogocéntrica, y es separar al individuo de la sustancia, que sí es un protocolo viable, pero hay que tener mucho cuidado para poder trabajar lo que realmente hay que trabajar. Por supuesto, hay que separarlo de la sustancia para extinguir dinámicas neurofisiológicas y toxicológicas, y sobre todo el deterioro progresivo. Pero la visión drogocéntrica de creer que la sustancia es el problema es un absurdo. Y la otra es la visión cerebrocentral, es creer que las condiciones orgánicas lo explican todo. Nadie nace con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, nace con factores de riesgo que se van a expresar por los distintos factores contextuales que lo refuerzan. Eso es lo importante entender. Y la recuperación es trabajar multidimensionalmente y multidisciplinariamente, ya que también hay una estadística con calidad longitudinal y unos estudios de nivel de metaanálisis que nos hablan de que la mayoría de los pacientes, se habla de un 70%, en algunos de un 80%, de estos pacientes tienen condiciones de comorbilidad, es decir, que tienen o una condición, incluso patologías, que van a estar generando una dificultad enorme en el desarrollo de la abstinencia, porque hay alteraciones tanto de la percepción de la realidad o de los estadios anímicos. Y es allí algo muy importante que entender. No se trata de querer no es poder. Hace falta una intervención y unos protocolos estandarizados que garanticen el diagnóstico de esta comorbilidad y el acompañamiento psicoterapéutico para la ganancia de habilidades, la extinción de los malestares, la ganancia de recursos, para poder establecer esta identidad, esta estructura, esta autodeterminación. Pero la familia también juega un factor importante. Lo que sabemos con el alcohol, sobre todo, que tiene mucho más tiempo trabajando sus protocolos estandarizados, es que la intervención con esta sustancia psicoactiva, el alcohol, cuando se apoya en la familia, cuando se trabaja un protocolo CRAFT, que se llama así, es un entrenamiento en habilidades para la familia, el diagnóstico, el pronóstico de recuperación aumenta abismalmente, hasta en un 40%. Y eso es bastante significativo, porque en la suma de factores de protección es donde está la garantía de la sostenibilidad, no de la abstinencia, sino de la recuperación. Y quiero dejar claro una fase final nada más, porque he hablado muy ambiguamente. La invitación es a que continúen preguntando, la invitación es a que continúen viendo otros videos de este canal, o que se unan a los espacios que yo promuevo, tanto las sesiones individuales, las consultas y abordajes familiares, pero también en estos espacios de sensibilidad, como la red profesional de apoyo, el Centro de Capacitación Integral y de Transformación, la red de prevención del suicidio y la red estructural familiar de apoyo, que aquí van a estar estos QR para que los puedas escanear y te puedas unir, ¿vale? Pero lo importante entender es cuáles son los objetivos de la intervención terapéutica basada en evidencia, no en ayudas, no en NA, no en AA, no en modelos que no tienen garantía. Y es que debe de haber una reducción de los síntomas. Sí, tenemos que entender que el individuo no está consumiendo porque quiere, está extinguiendo una forma de malestar, y esa es una falsa, una mala extinción, una desadaptada extinción. Eso sí, no hay
Aquí no estamos negociando con eso. ¿Es necesario interrumpir el contacto con la sustancia? Por supuesto que sí. De distintas maneras, cada individuo depende del compromiso que tenga con la sustancia, con el deterioro multidimensional, depende de un diagnóstico adecuado, un especialista adecuado, va a poder entender qué necesita, si hospitalización, ambulatorio o otro tipo de modelos de intervención. Pero aquí es importante entender que la vía de la intervención basada en evidencia tiene tres propósitos. Uno, la reducción de esa sintomatología, ¿sí?, que está generando estas conductas de riesgo que se asocian con el consumo. No que el consumo es lo principal. Hay algo que está generando esa vinculación, esa interacción, ¿vale? Eso se debe de buscar extinguir. La ganancia de bienestar, el individuo debe de sentirse bien sin el consumo de la sustancia, utilizando distintos andamiajes, distintas herramientas e incluso la psicofarmacología. Y el tercero es el desarrollo de la autonomía, que este individuo pueda comprender cómo mantenerse, cómo poder desarrollar distintas dimensiones intrapersonales e interpersonales. Y eso es mucho más complejo de lo que se propone vulgarmente por ayudadores que no ayudan. Entonces la invitación es esto, a profundizar qué es este protocolo multidisciplinario, intensivo, con psicología basada en evidencia, donde se aplica a la familia como tercer eje de intervención a través de la estructura CRAF. Ese protocolo que fue publicado en el 2023 y que se sigue reforzando día con día es el protocolo con mayor evidencia de eficacia. Y es el que deberían ser reproducidos tanto en las intervenciones hospitalarias como en las intervenciones individualizadas de tipo ambulatorio. Entonces, tenemos que trabajar en esto. No podemos decir que el problema está en el individuo, en la mente, porque no existe la mente. Las condiciones orgánicas no lo explican todo, como la comorbilidad. Pero entonces, ¿en dónde está la solución? La solución es en generar dinámicas, en generar estructuras, en generar distintas redes de apoyo, en darle herramientas al individuo, a que el individuo pueda aprender a tener un contacto con el entorno de una manera mucho más saludable. Y eso es mucho más desafiante, pero también es importante que usted entienda por qué no se ha podido antes, porque la cuestión no es ni drogocéntrica ni cerebrocentral. Se requiere un abordaje multidisciplinario, multidimensional, donde la familia también tiene que estar capacitada. Y eso pues es mucho más desafiante, pero es mucho más eficaz.